Muchas gracias, Mari. Quedó para el almuerzo lentejita y arroz. Quedó buenísimo, buenísimo. Muy buenos días, un feliz sábado para todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Y en esta mañana vamos a conversar un poco acerca de Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Antes de Mateo, Malaquías. Malaquías, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 1, donde dice: Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. Y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. ¿En qué contexto estamos? ¿Qué momento de la historia del mundo es esta? Es el fin, ¿verdad? Es la segunda venida. Muy bien. Porque dice ¿qué cosa? Que viene el día como un horno, ¿verdad? Es un día muy particular que todavía no ha llegado. Vamos al versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. Entonces, porque leímos el versículo 1, sabemos que el contexto para estas palabras es también ¿qué cosa? El tiempo del fin. ¿Sí? Es el tiempo final justo antes de la segunda venida de Cristo. Está diciendo ¿qué cosa? Acordaos de la ley de Moisés. Acordaos de la ley de Moisés. Justamente antes de que termine la historia de este mundo, acuérdense de la ley de Moisés. Y, ¿qué cosa? Yo envío a mi profeta Elías. Yo envío a mi profeta Elías antes que venga el día terrible y grande del Señor. Malaquías, ¿en qué año fue escrito? Más o menos. Malaquías. Dice la Biblia ahí, ¿no? Entre paréntesis, alrededor del 425 antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿Sabías que Malaquías fue el último profeta antes de quién? Sí, pero hubo un profeta antes de Jesús. Juan el Bautista. ¿Sí? O sea que durante 400 años más o menos no hubo ningún profeta. Ahora, Elías, el tisbita, ¿vino antes o después de Malaquías? Antes. Entonces, cuando Malaquías dice, viene Elías, ya estuvo Elías, ¿no? Pero dice ¿qué cosa? Va a venir de vuelta. Va a venir de vuelta. ¿Y qué va a hacer Elías? ¿Qué va a hacer Elías? Versículo 6. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Sí? Eso es lo que viene a hacer Elías. ¿Sí?
Y fíjate lo que dice Lucas, capítulo 1. ¿Sí? Deja, si querés, un papelito o un dedo en Malaquías y acompáñame a Lucas, capítulo 1, versículo 17. Evangelio según San Lucas, versículo 17. Estamos en el templo de Jerusalén, está Zacarías, un sacerdote, en presencia del ángel Gabriel que se le apareció y le da una noticia. El ángel Gabriel dice que va a tener un hijo y ese hijo va a ser profeta. Y Gabriel le dice cuál es la misión de este profeta. Le dice: precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿quién iba a nacer? Juan el Bautista. Gabriel dice que viene con el espíritu de Elías. O sea que se va a estar cumpliendo, ¿qué cosa? Malaquías 4. Pero hay un detalle. Malaquías 4 está hablando de el día como un horno. Y Juan el Bautista estaba armando, preparando el camino para que llegue Jesús. Pero Jesús no vino con el día como un horno, ¿verdad? O sea que esto evidentemente fue un cumplimiento ¿qué? Parcial. Fue un cumplimiento parcial. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Es una parte. ¿Cuál es la parte? Que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos a los padres, lo dice ahí. Gabriel dice, va a tener que hacer esto. Pero no dice nada sobre la otra parte. No dice nada sobre la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Volvemos a Malaquías. Volvamos a Malaquías, capítulo 4. Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés. ¿Sí? Sin embargo, eso no lo repite en Lucas 1. Vamos entonces, ahora que tenemos el contexto de Malaquías 4, que es el tiempo del fin, ahora que sabemos que Malaquías estaba hablando acerca de un mensajero, un profeta, pero no necesariamente Elías, porque en tiempos de Jesús era Juan el Bautista. Entonces, evidentemente, tiene que haber otro espíritu de Elías antes del fin que venga a preceder ¿a quién? A Cristo, al gran día del Señor, el día como un horno. Vamos a Malaquías 3, es decir, vamos a pasar la hojita a Malaquías 3. Dice Malaquías 3: yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Enseguida después vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis. Ya viene, dice el Señor Todopoderoso. Entonces aquí dice: yo envío a mi mensajero. Ustedes saben que el nombre Malaquías en hebreo es Malají. Y Malají significa mi mensajero. ¿Sí? Malaj solo es mensajero o ángel. ¿Sí? Y con la I es mi mensajero o mi ángel. Entonces yo envío a Malaquías, ¿verdad? Yo envío a Malaquías que preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando? Dios. Dice: yo envío a mi mensajero que va a preparar el camino delante de mí. Tiempos de Nuevo Testamento. ¿Quién era ese mensajero? Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino antes de que llegue
Jesús. Pero acá dice, yo envío a mi mensajero que preparará el camino delante de mí y enseguida después vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis. Ya viene. Versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá subsistir cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Entonces uno podría decir, bueno, está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Está preparando el camino para Jesús y cuando Jesús venga va a entrar en el templo. Entonces está hablando de Juan el Bautista. Pero acá dice, ¿quién puede soportar? ¿Quién puede subsistir? Porque Él es fuego. Entonces evidentemente hay una segunda parte de todo esto, ¿no? No puede ser solamente el cumplimiento en días de Juan el Bautista. Tiene que haber otro cumplimiento más. Dice el versículo 3, se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a plata y ofrecerán al Señor ofrenda con justicia. Y la ofrenda de Judá y de Jerusalén serán grata al Señor como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a vosotros a juicio y seré pronto para testificar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que cometen injusticia al extranjero, mostrando así que no me respetan, dice el Señor. Yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Y dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces, en esta mañana quisiera que conversemos acerca de algo que tiene que ver con el mensaje que Dios quiere darle a su pueblo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Es un mensaje que tiene que dar el mensajero de Dios a un pueblo que lo está esperando y que tiene que preparar el camino para ese día. Entonces vamos a analizar 3 invitaciones que Dios le hace a su pueblo. Y estas 3 invitaciones para el tiempo del fin tienen que ver con los tesoros. Primero, Dios invita a su iglesia a no desviarse. Allí en el versículo 7, que lo leímos recién, dice, ¿desde cuándo? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, ¿sí? Y no las guardasteis. Volveos a mí, ¿sí? La iglesia no ha sido fiel a la ley de Dios. Entonces, ellos replican, ¿verdad? ¿En qué? ¿En qué tenemos que volvernos? Y dice en el versículo 9, ustedes están bajo maldición. Ustedes son malditos, ¿verdad? La nación entera está en rebeldía. Y fíjate esto, la iglesia no está siendo honesta. ¿Sí? Versículo 9, dice, me estáis robando, ¿verdad? Hay un problema también de honestidad. Y encima, el pueblo está anestesiado. Es decir, el pueblo no entiende la gravedad de la situación. Fíjate lo que dice el versículo 8. Dice, ¿en qué te estamos robando? ¿Sí? Constantemente cuando Dios le dice cuál es el problema, el pueblo dice, ¿pero en qué te estamos haciendo mal? ¿En qué nos desviamos? ¿En qué te estamos robando? ¿Verdad? El pueblo no reconoce su estado. ¿Sí? Entonces Dios invita a su iglesia a no desviarse. Segundo, Dios invita a su iglesia a serle fiel. ¿Sí? Dice el comentario Consejos sobre mayordomía cristiana.
su pueblo no le da los diezmos y las ofrendas que le pertenecen a Dios. Este robo perpetrado contra Dios ha llevado oscuridad a las iglesias. Quien quiera que se apodere para su propio uso de la porción que Dios se ha reservado, perderá no solo lo que ha retenido de Dios, sino también lo que se le dio como suyo. Entonces, aquí viene la respuesta, las respuestas a la pregunta ¿en qué hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y dice Dios en el versículo 8, me están robando, ¿qué cosa? Los diezmos. ¿Sí? La primera parte es los diezmos. Entonces dice, es la orden de Dios. No se hace ningún llamado a la gratitud o la generosidad. Es una cuestión de honradez. El diezmo es del Señor y nos ordena que devolvamos lo que le pertenece. Es decir, el diezmo no se trata de algo que yo quiero agradar a Dios, entonces doy el diezmo, ¿verdad? El diezmo no tiene que ver con gratitud a Dios. ¿Tiene que ver con qué? Una obligación, es devolverle a Dios lo que es de Él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Fidelidad, muy bien, muy bien. Hay que ser fiel en el diezmo. Pero también dice, ¿en qué te hemos robado? Las ofrendas. Dice que las ofrendas también le están robando. Y bueno, y ahí ya podemos empezar a pensar un poquito, porque la ofrenda no es tan popular en nuestras mentes como el diezmo. El diezmo es clarísimo, ¿verdad? El diezmo está claro, sabemos cuánto es, sabemos que hay que darlo, sabemos que es obligatorio, sabemos que Dios lo pide, pero las ofrendas tenemos la sensación de que son más libres. Es como que, bueno, la ofrenda es la ofrenda, ¿verdad? Es lo que tengo en el bolsillo. Ahora, la ofrenda era exigida por ley, ¿sí? Sigue siendo exigida por ley. Dice, el asunto de la dadivosidad no ha sido librado al impulso. Dios nos ha dado instrucciones definidas concernientes a Él. Ha especificado que los diezmos y las ofrendas constituyen nuestra obligación y desea que demos en forma regular y sistemática. ¿Qué significa regular y sistemática? Bueno, las ofrendas primero tienen que ser regulares. ¿Qué significa regular? ¿Qué significa regular? Periódico, ¿sí? Algo que es una costumbre. Sistemático. ¿Qué significa sistemático? Organizado, de acuerdo con un plan, ¿sí? De acuerdo con un plan. Entonces dice, de todos nuestros ingresos debemos separar en primer lugar lo que pertenece a Dios. Entonces, un sistema puede ser la proporción, el porcentaje, ¿sí? Eso es un sistema. Entonces, el diezmo tiene su proporción, ¿sí o no? ¿Cuánto es? 10%. La ofrenda tiene porcentaje, pero ¿se lo podemos poner, sí o no? Sí. Entonces, nosotros deberíamos planificar las ofrendas. Nosotros deberíamos planificar las ofrendas. ¿Por qué? ¿Qué es, en definitiva, la ofrenda? ¿Qué es la ofrenda? Sabemos lo que es el diezmo, ¿verdad? El diezmo es algo que es de Dios, es la 10ª parte, el resto... Ok. ¿Y qué es la ofrenda? Voluntario, muy bien, pero representa gratitud, exacto. Entonces, la gratitud te va a llevar a poner el porcentaje, ¿sí? Entonces, ese porcentaje lo vas a establecer sobre tus bienes. Y vas a decir, de mis bienes voy a dar tanto por ciento. Pero esto lo tratás con Dios. Esto lo hablas con Dios. Entonces, dividís lo que vas a dar de ofrenda por todos los sábados del mes. Si es que recibimos todos los meses nuestro ingreso, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, entonces yo voy a dar, supongamos,
10% también de ofrenda. No sé, 10 de diezmo y 10 de ofrenda. Entonces, el 10%, si son 100 pesos y hay 4 sábados, yo doy 25 cada sábado. ¿Sí? 25 un sábado, 25 el otro, 25 el otro, 25 el otro, y ahí están los 100, y es el 10% de la ofrenda, y yo di lo que conversé con Dios. Diferente es venir a la iglesia, viene la ofrenda, y uno empieza a buscar en el bolsillo a ver qué hay. ¿No? A ver qué hay. ¿No? Y de repente hay algo y de repente no hay nada. También es diferente cuando vienen y dicen, hermanos, miren todo lo que estamos haciendo, miren todo lo que estamos trabajando y están faltando los fondos para poder construir, pintar, lo que sea. Y bueno, me emocionaron y ahora sí pongo dinero, ¿verdad? Entonces, no es emocional, es algo planificado. Es algo planificado y es algo que nosotros debiéramos hacer. Es un plan que uno hace con Dios, exactamente. Es voluntario, pero es un plan que hay que hacer con Dios y hay que hacerlo de forma regular y sistemática. Hay que hacerlo con alegría porque Dios ama al dador alegre, muy bien. Y hay que hacerlo como un acto de adoración. Dios invita a su iglesia a ser fiel, pues el ángel registrador anota fielmente lo que se relaciona con cada ofrenda dedicada a Dios y colocada en la tesorería. Y también registra el resultado final de los medios así donados. Es decir, Dios no pierde la vista de la ofrenda. Dios la va siguiendo. ¿Sí? Por ahí para nosotros desaparece en el momento en que la ponemos en la bolsita, en el alfolí, en el sobre, desaparece la ofrenda. Pero Dios la continúa monitoreando, ¿verdad? Ahora, fíjate lo siguiente, ¿verdad? La iglesia debe ser fiel en traerlos a la casa del tesoro, ¿sí? Vamos al versículo 10. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Traed todo el diezmo. ¿A dónde? Al alfolí. Entonces, si tuvieras que definir cuál es nuestra tarea, ¿cuál es? Traer el diezmo. Ahí se terminó nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro mandato. Dice, traigan el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Convinimos en llevar los almacenes del templo de nuestro Dios, las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios, dice Nehemías capítulo 10. ¿No? En vez de tenerlo en casa, vamos a llevarlo allí. Hoy la casa del tesoro, ¿cuál es? ¿Cómo hacemos para llevar nuestras ofrendas, nuestros diezmos a la casa del tesoro? A la iglesia. Y la iglesia después tiene que mandar también a la asociación, y la asociación tiene que mandar a la unión, y la unión manda a la división, y la división manda así, ¿verdad? Ese es el sistema que tenemos hoy. La responsabilidad, como decíamos, del donante es traer el diezmo. Ahí está. Simplemente hay que traerlo. No hay que administrarlo, ¿no? Esto también es importante. El diezmo y la ofrenda no se administran. El diezmo y la ofrenda se traen. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces, como hablábamos en la escuela sabática, que ponemos condiciones. Hay veces que ponemos condiciones. Es, si se va a utilizar el dinero para esto, entonces no lo voy a poner, ¿no? Hay gente que por ahí dice eso, ¿no? Tipo, vi que están usando el dinero para aquello, entonces yo no lo voy a poner, ¿no? O lo voy a poner en otro lado. ¿Sí? Y cuidado, porque Dios no nos manda a administrar nuestro diezmo y ofrenda. ¿Sí? Pone gente a trabajar de eso, de administrador del dinero, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O todos nosotros trabajamos en tesorería? No, pone gente a trabajar en tesorería. Entonces, fíjate esto, nosotros estos recursos perdemos el control de los recursos en el momento en que los entregamos.
Si los gestionamos, es decir, si nosotros queremos ver qué se hace con eso, ya no es una ofrenda. Ya no es una ofrenda. Lo estoy manejando, ya no es un regalo, estoy tratando de manejarlo y administrarlo. Ya no es una ofrenda. No sé si me explico, ¿verdad? Si lo estás ofrendando, listo, ya está, haz lo que quieras con esto, ¿verdad? Desinteresada y olvidarse, ya está, yo ya cumplí con mi parte, ¿verdad? Entonces, yo no tengo que gestionarlo. La porción que Dios se ha reservado no debe usarse para ningún otro propósito fuera del que Él ha especificado. Que nadie se sienta libre de retener sus diezmos con el fin de usarlos según su propio juicio. No debe emplearse en caso de emergencia, ni como parezca conveniente, aun en cosas que conciernan a la obra de Dios. ¿Sí? El diezmo le pertenece a Dios y los que se entremeten con él serán castigados con la pérdida de su tesoro celestial, a menos que se arrepientan. Entonces, el punto es así, muchas veces he escuchado gente decir, ¿qué pasa si yo voy con mi diezmo y ofrenda y en el camino encuentro una persona realmente necesitada, que realmente necesita el dinero ahora? ¿Dios no quiere que yo le dé el dinero a esa persona? ¿Sí? Entonces, la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Qué haces en esa situación? ¿Qué haces en esa situación? Bueno, vamos a traerla, porque por ahí, hablando de dinero y hablando de Dios y de su misericordia y amor, por ahí nos perdemos del punto. Si me prestás dinero, ¿sí? Y yo tu dinero se lo doy a otra persona, porque me parece que es lo mejor, y me parece que vos harías eso con el dinero, ¿estarías de acuerdo? ¿Estarías de acuerdo? En tu caso estaría bien, no te lo devuelvo, mirá, se lo di a otra persona que me parece que lo necesita más. Ok, perfecto, puede pasar, pero no estaría bien, no sería lo correcto. A mí no me gustaría que mi dinero se lo den a otro porque les parece que yo hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? No me consultaron, digamos, en vez de traérmelo, no, ya me lo gasté. Me gasté el dinero que vos me prestaste dándole de comer a alguien. ¿Y si yo quería darle de comer a otro? ¿Y si yo quería usar el dinero para otra cosa? ¿Por qué lo gastaste de esa manera? Porque me parece que tu carácter es así y que corresponde hacerlo de esta manera. Entonces yo digo, no, me parece que mejor dejar que Dios se encargue de su dinero. Ahora, podemos volver al punto. Sí, pero pasa que la iglesia no hace lo que yo quiero que se haga con el dinero. Ok, entonces no lo estás ofreciendo, no lo estás ofrendando, lo estás gestionando. ¿Sí? Estás poniendo condiciones. Si la iglesia no le da de comer a esa persona, entonces yo no voy a dar el dinero. Y bueno, entonces no estás ofrendando, estás gestionando, lo estás administrando. ¿Sí? Ahora, la responsabilidad de la iglesia. ¿Sí? Los líderes son responsables. Los líderes son responsables de qué se hace con el dinero. Dijimos que Dios no pierde de vista la ofrenda. No pierde de vista. Pero sí, en el momento en que nosotros ponemos la ofrenda, Dios dice, Él cumplió con su parte. Listo. Ya está. Por eso los demás, cuando usted da una ofrenda para algo, ahí en el papelito dice que tiene que ser para eso. Por supuesto. Ahora, si usted lo da con esa idea y el otro no lo ocupa para otra cosa, ya. A eso vamos, ¿no? El punto es, el que entregó la ofrenda, a los ojos de Dios ya cumplió, ya está, listo. Ya no lo sigue observando. Sigue observando la ofrenda en la siguiente mano. La siguiente mano, que es el administrador, el líder de iglesia que tiene que utilizar ese recurso. Y ahí Dios le va a pedir cuentas a esa persona con lo que hace con ese dinero, no al que lo donó en un primer lugar. ¿Se entiende? ¿Sí? El que donó originalmente hizo lo que tenía que hacer. Si después el administrador lo usa mal, Dios le va a pedir explicaciones al administrador, no al donante. ¿Sí? Entonces nosotros no debiéramos gestionar el dinero. Debiéramos simplemente... Sí, por supuesto, mi hermano. Usted recién mencionaba
el caso de que, por ejemplo, yo vengo con una ofrenda o un bien. Sí. Y en la calle me encontré un necesitado. Sí, señor. Pero yo la plata no se la pedí a ninguno, es mía. Sí. ¿No es cierto? La traigo a la iglesia. Sí. Pero en vez de traerla a la iglesia, según por lo que yo le escuché decirle a usted, si yo se lo doy a un necesitado, digamos que Dios a mí me va a castigar porque yo esa plata no la traje a la iglesia, se la di a alguien que necesitaba. Vamos unos pasos antes. ¿De quién es? Sí, y la quiero explicar. ¿De quién es la plata? A ver, en este caso es mía. Sí, pero la Biblia dice que el dinero es de Dios. Entonces, el dinero es de Dios y me lo da a mí. Y me dice, me tenés que dar de ese dinero que yo te doy, me tenés que devolver cosas. Ok, entonces yo tengo el dinero que me dio Dios, que es de Dios, para mí, y en vez de devolverle lo que Él me pide, se lo doy a otro. Entonces Dios tiene derecho de decir, ¿por qué no me obedeces? Si yo te estoy dando el dinero. Entonces, yo no hablo de castigo acá, yo simplemente digo... Disculpe, lo que pasa es que yo recién entré, es la primera vez que vengo a la iglesia. Bienvenido. Y la verdad que me gusta lo que usted habla, porque la verdad que yo tengo ese concepto de que la iglesia te roba la plata, la verdad. Sí, porque todo el mundo habla de eso, de pedir, ¿no? Y la verdad que está bueno escuchar personas como usted que lo explique de esa forma, para que una persona cualquiera que entre entienda que esa plata tiene un buen uso. Gloria a Dios. Y la verdad que sirve también para que ustedes tengan la iglesia abierta, porque yo hoy estoy acá en gratitud a una señora que me salvó la vida el día domingo. Hubo acá una iglesia, estaban muchos chicos acá, había muchos chiquitos acá. Sí. Y yo pasé por acá con intenciones de ir a suicidarme. Yo hace muy poco tiempo perdí todo lo que tenía, me estafaron en un negocio y me fundí y me quedé en la calle. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo, yo te invito a que no te vayas, ¿sí? Yo quiero redondear esta idea bíblica, pero te invito a que no te retires. Yo quiero conversar con vos a la salida y quiero que te quedes con nosotros también. Simplemente, ¿sabe qué, pastor? Yo sé que usted es el pastor y le pido disculpas por eso. Pero veo cuando usted en su corazón siente la necesidad de venir a agradecer por eso que hicieron por uno. Y como yo sé que, porque yo investigué sobre la iglesia y sé que ustedes son muy ordenados, como le decía Abraham, muy ordenados y es muy difícil que se salgan de su protocolo. Pero yo siento la necesidad de hacerlo. Porque ¿sabe qué, pastor? Siempre se cuenta todo lo malo. Y a veces es muy difícil contar algo bueno que uno hace por otro. Y yo celebro que esta iglesia haya estado abierta ese día, porque yo me iba a ir a matar, pastor. Y si no fuera por esa señora que se tomó la molestia de pararse 3 minutos y decirme lo que me dijo, para que yo desistiera de hacer eso, porque no solamente me fundí, hace un año mi esposa se mató y hace 2 meses mi hija falleció por COVID. Después de un proceso muy largo, mi hija tenía leucemia y tenía el mismo cáncer que tengo yo. Yo tengo osteoporosis y mi hija heredó el cáncer, pero también se le complicó una leucemia. Y cuando quedamos en la calle, mi hija estuvo internada 7 meses, pero estuvo internada mi hija sus 7 meses porque mi hija vio a su mamá suicidar. Y la depresión de mi hija hizo que su defensa se bajara y contrajera COVID y el COVID la matara. Hoy es mi primer cumpleaños sin mi familia. Y solo voy a terminar con esto y pido mi disculpa, pastor, por cortarlo, pero yo necesitaba hacerlo de todo corazón. Muchas veces uno valora
un montón de cosas que no tiene que valorar. A veces uno valora un auto, una casa, un teléfono celular, buena ropa. Y a veces uno no sabe valorar esas pequeñas cosas y las más simples. Porque a mí no me salvó la vida un auto, una casa o $100.000. A mí me salvó la vida una simple mujer que tuvo un sencillo gesto de no votarme o de no dejarme seguir de largo y sencillamente brindarme 2 minutos de su tiempo, como usted en este caso lo está haciendo. Y yo solamente quiero que ustedes puedan, seguirse orar, ¿no? Por mí, y pedirle a usted en el día de mi cumpleaños simplemente un abrazo fuerte, porque hoy es el día más duro que estoy enfrentando. Hoy yo duermo en la calle, hoy yo llevo mucho tiempo sin bañarme, y la verdad que hoy intento que esto que yo estoy compartiendo sirva para que sus feligreses cuando vayan a su casa realmente les puedan dar gracias a Dios por lo que tienen y no quejarse por las cosas que no se tienen. Porque las cosas que no se tienen porque Dios pretende que no las tengan, ¿qué es eso? Pero hoy uno tiene que aprender a valorar esas cositas simples, el techo, la casa, la familia, la comida, ¿no? Y por eso, pastor, yo simplemente quiero pedirle a usted un abrazo fuerte en el día de mi cumpleaños. Y muchas gracias por dejarme compartir. Gracias, Marcelo, por compartir este testimonio. Quiero invitarte a que permanezcas después del culto. Todos vamos a abrazarte por tu cumpleaños y queremos que te quedes a comer con nosotros y celebrar tu cumpleaños en el Día del Señor, que es el sábado. ¿Te puedo pedir eso, Marcelo? ¿Me haces ese favor? Gracias. Cuando salgamos vamos a celebrar tu cumpleaños, ¿sí? Y como estábamos diciendo entonces, Dios quiere que su iglesia sea fiel, que su iglesia sea fiel. Y por último, Dios nos invita a disfrutar de sus bendiciones. Dice el libro Patriarcas y Profetas, el sistema de los diezmos y las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber, que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas. ¿Sí? Dios no necesita el dinero. Dios no necesita el dinero, ni de los diezmos, ni de las ofrendas. Lo inventó el sistema ¿para qué? Para que nosotros podamos reconocer que Él es el dador de todo. ¿Sí? Es simplemente un ejercicio de recuerdo, un ejercicio de memoria. Al dar el diezmo y la ofrenda me acuerdo de ¿qué? De que no es mío, de que viene todo de Dios. ¿Bien? Entonces el versículo 10, Malaquías 3, versículo 10, dice, traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro la ventana del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde. Y hay veces que, desafortunadamente, como hablaba nuestro amigo Marcelo, hay predicadores que hablan de que solo va a llover dinero, ¿verdad? Entonces traemos diezmo para que llueva del cielo dinero, pero del cielo no cae dinero. Nunca vi, ¿no? A menos que alguien lo tire, nunca vi que del cielo caiga dinero. No sé si vos viste en algún momento. No, del cielo no cae dinero. Y ahí tampoco dice dinero. ¿Sí? No dice traigan el diezmo y yo les voy a mandar desde el cielo dinero. ¿Qué dice? Bendición. Bendición hasta que sobreabunde. Y a lo mejor la bendición no tiene que ver con dinero. A lo mejor la bendición no tiene que ver con dinero. Pero definitivamente es la bendición que mejor te va a venir. Es la bendición que necesitas. Entonces el Señor te invita a disfrutar de las bendiciones que tiene para ti. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperen con Él. Todos los que obedezcan pueden con confianza reclamar el cumplimiento de sus promesas. Y dice el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador
para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Señor Todopoderoso. Además de hacer llover bendiciones, voy a frenar lo que te arruina, voy a frenar lo que te hace mal, lo que te quita las cosas que te hacen bien. Le voy a poner un freno al devorador. No sé cuál será tu devorador hoy en día, ¿verdad? Si es el Netflix, o si es la factura de gas o de electricidad, pero hay algo que te devora tus bienes, ¿verdad? Y Dios le va a poner un freno, le va a decir, basta, hasta acá, hasta acá. Y por último, bendición en tu vida personal, versículo 12. Todas las naciones te llamarán dichoso, dichoso, porque serás tierra deseable. Entonces, todo el que te vea, todo el mundo que te vea va a decir, ¿qué cosa? Esta persona está feliz porque Dios la está bendiciendo. Está feliz, está contenta, está bien, ¿sí? Se la puede ver en armonía con su Dios. Entonces, en esta mañana simplemente queríamos conversar sobre esto, ¿verdad? Dios invita a la iglesia a no desviarse, Dios invita a la iglesia a ser fiel y Dios invita a la iglesia a disfrutar de sus bendiciones. Dios desea que reconozcamos nuestros extravíos y que arrepentidos volvamos a Él en busca de su bendición. La invitación del Señor es, versículo 7, dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Cuántos quieren hoy, por más que no tengas ningún problema con el diezmo y la ofrenda y no sea puntualmente tu problema, pero cuántos quieren volver a Dios, a cumplir todos sus mandamientos, a cumplir con todo lo que Él pide, a darle todo lo que Él nos da y estar seguros de que todo lo que tenemos viene de Él? ¿Sí? Vamos a orar por esto, nos ponemos en pie. Padre amado, Dios eterno que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por la Santa Biblia. Gracias, Señor, por salvar la vida a mi hermano Marcelo. Gracias porque pusiste en el corazón de una de nuestras hermanas detenerse a conversar con él ese día. Gracias, Padre, porque a través de tu mensaje bíblico podemos entender que todo lo bueno, todas las bendiciones vienen de tu mano y que nosotros tenemos que ser fieles en devolver tu parte y que tenemos que ser también fieles en no extraviarnos de tu ley y de tus mandamientos y que tenemos que también aprender a disfrutar de tus bendiciones. Señor, bendice a esta iglesia, bendice a estas personas que hoy estamos de pie, bendice a nuestras familias, bendice a tu iglesia alrededor del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.